Ahí, ya. Y acá tenemos, esto aquí ya no lo habíamos visto, ¿no? No, parece que no. Ya. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios de óptica. Dice una onda luminosa que se desplaza en el aire, entra en un vidrio y adquiere una velocidad de 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y pregunta cuál es el índice de refracción de este vidrio. Entonces los datos son C, que es la velocidad de la luz, que son 1, 2, 3, 4, 5, 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Y si los kilómetros los pasa a metro, le asocia 3 ceros más. Entonces tiene 5 más los 3 son 10 elevado a 8 metros partido por segundo, que es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. Y la velocidad de propagación, ¿cierto? En el aire, ¿cierto? En este vidrio es 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo y n sub a es el índice a calcular. Entonces se puede utilizar la ecuación, el n del vidrio es igual a la razón entre c partido por b, que lo que c es la velocidad de la luz en el vacío y b es la velocidad de propagación de esta energía o de esta onda luminosa, ¿cierto? En el vidrio. Entonces tú haces la razón, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, en el vidrio, 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Los 10 elevado a 8 metros partido por segundo se te cancelan y te queda 3 partido por 2, 1,5. Entonces uno, a partir de esa información, si uno tiene la tablita de datos de los índices de refracción, uno podría ir a buscar, ¿no es cierto?, qué tipo de vidrio es. Si diamante, un vidrio simple, un vidrio óptico. Ahí está la definición del índice de refracción. ¿Cómo se define el índice de refracción? Es la rapidez de la luz en el vacío C, partido por la rapidez de la luz en el medio, B. ¿Ya? Entonces, obviamente, la razón entre ambas cantidades te da N, el índice de refracción. Y si uno ve para los sólidos, es más o menos como vidrio óptico, ¿no? 1,52, se acerca mucho a ese valor. O puede ser poliestireno, 1,49. Pero como hablan de vidrio, vamos a quedarlo con el vidrio óptico, entonces uno podría tener una referencia de qué material se trata, si uno conoce los valores. No sé si tiene alguna duda de lo anterior. No, profe. Ya, vamos con el problema 2. Se tiene un diamante sobre un bloque, esto también lo subí al aula virtual, esta guía de problemas anexos, ¿ah? También lo subí al aula virtual, así que ahí usted lo tiene a disposición. Se tiene un diamante sobre un bloque de hielo, un rayo de luz que se desplaza en el diamante con una velocidad de 1,24 por 10 a la 8 metros partido por segundo, choca contra el bloque de hielo con un ángulo de incidencia cuyo seno es 0,6692 y se desplaza luego en el hielo con un ángulo de refracción cuyo seno es 0,33624. ¿Cuál sería la velocidad de la luz en el hielo? Entonces son datos del problema, la velocidad de propagación, ¿cierto?, que se desplaza a través del diamante, el seno incidencia, ¿cierto? 0,6692 y el ángulo refractado 0,3624. Y B sub B la velocidad en el hielo a calcular. Entonces, se puede utilizar la ecuación que es la ley de Snell, que las velocidades, ¿cierto?, son proporcionales. En realidad, ¿cierto? Esto, a ver, voy a tratar de explicar eso, ahí está ahí.
es ahí. Ya muchachos, eh, esta es la ley de Snell que dice que el medio del cual, el índice de refracción del medio A, ¿cierto? Por el seno del ángulo A es igual a el seno, el seno del segundo medio en el cual se refracta por el segundo medio, ¿cierto? El índice de refracción del segundo medio. Entonces, eso es lo que uno ocupa, pero apareció una ecuación en función de las velocidades. Entonces, aquí lo que se hizo fue despejar el NA como C partido por B sub A y el N sub B como C partido por B sub B, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y B sub A es la velocidad de propagación en el medio A y esta es la velocidad de propagación en el medio B. Entonces, si uno reemplaza esas situaciones, ¿cierto? NB, NA, te queda la misma expresión y ahí está el NB. El NB entonces la velocidad de la luz por la velocidad de propagación en el segundo medio y el otro, el N sub A es la velocidad de propagación, ¿cierto? En el vacío partido por la velocidad de propagación en el primer medio. Tenemos una división de fracciones, conservamos el primero igual, el segundo se invierte, se nos va C, que es la velocidad, y te queda entonces seno de teta sub A es igual al seno de teta sub B como B sub A partido por B sub B. ¿Ya? Entonces quedó en función no de los índices de refracción, sino que en función de las velocidades. Entonces detrás de eso hay ahí un trabajo. Espérame un poco, lo voy a ordenar esto porque todo esto lo hago, ¿cierto?, para mejorar la explicación y cuando usted vaya a estudiar no se vaya a encontrar con este tipo de situaciones. Entonces, ¿de dónde salió esto? Entonces, por eso yo se lo voy a explicar.
Entonces ahí están los datos, la ley de Snell, en función de los índices de refracción, y se pasa, ¿cierto?, los índices de refracción como C por la velocidad correspondiente, y finalmente te queda que el seno de θ sub A es igual al seno de θ sub B por la propagación, ¿no es cierto?, de los dos medios. Entonces ahí tú despejas la velocidad de propagación en el segundo medio, ¿cierto?, que sería el B sub B, como seno de θ sub B por la velocidad en el primer medio partido por el seno del ángulo incidente. El seno del ángulo incidente, de ángulo refractado, es 0,3624. Aquí lo dice, el seno del ángulo de refracción es 0,3624, lo dan listo. Uno podría sacar el ángulo por la velocidad que vale 1,24 metros partido por segundo, o por el seno del ángulo incidente, 0,6692. Si tú multiplicas 0,3624 por 1,24 exponente 8 y lo divides por 0,6692, debería quedarte un valor de 0,6715 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o 6,715 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Entonces aquí apareció una cosa en función de las velocidades. Entonces alguien me podría explicar, profe, ¿de dónde salió esa expresión? Ahí está el desglose. Parto de la ley de Snell y los índices de refracción lo expreso como la razón entre la velocidad de propagación en el vacío o en la luz partido por la velocidad de propagación en el medio. Le hice todo el desglose para llegar a esa ecuación en cuestión. Y esto lo hago para que usted, cuando revise este problema, sepa de dónde se obtuvo esa ecuación que se está aplicando. No sé si le queda claro. Aló. Sí, profe. Ya. Entonces ahí tienen las explicaciones por qué se llega a esa situación. Aquí hay un ejemplo 3, dice calcula el índice de refracción relativo, o sea, hay una relación relativa, hay una cierta división del vidrio al aceite. Allá es la velocidad de propagación y la longitud de onda en el aceite y en el vidrio, de un rayo de color verde de 5400 Armstrong. Recuerda que un Armstrong son 10 elevado a la menos 10 metros, ¿ya? Y aquí tienes 5,4 por 10 elevado a 3. Así que esto te queda 5,4 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a la menos 10, te queda 5,4 por 10 elevado a la menos 7 metros. Datos, índice de refracción del vidrio 1,55 y el índice de refracción del aceite 1,45. Voy a volver a explicar eso que aparece ahí. 5400 Armstrong ahí. Eso es igual. Ya. Los 5400 Armstrong son 5,4 exponente 3, corro la coma, un lugar, dos lugares, tres lugares. Ahí está. Pero un Armstrong son 1 por 10 elevado a la menos 10 metros. Por lo tanto, ahí tienes 5,4 por 10 elevado a ¿cuánto? Multiplicación de potencia igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Y eso te queda por 10 elevado a la menos 7. ¿Qué cosa? Metros. ¿Está claro? Por eso va a aparecer ahí algún número distinto. Entonces el índice de refracción relativo del vidrio al aire es el índice de refracción del vidrio respecto del aire. Siempre va el primero con el segundo.
Aquí nos están pidiendo el índice de refracción relativo del vidrio al aceite. Entonces eso es igual al N del vidrio partido por N del aceite. Y eso es 1,55 partido por 1,45 que te queda 1,07. Por lo tanto, tú sabes que el N, ¿cierto? Relativo, el N en el aceite sería C partido por la velocidad en el aceite. Despejamos en la velocidad, el N estaba multiplicando, pasa dividiendo y viceversa para la velocidad. Entonces te queda que la velocidad es C, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 partido por N que vale 1,45. Y si tú divides ese 3 por 10 elevado a 8 dividido en 1,45, eso te queda un valor de 3 exponente 8 dividido por 1,45 igual, te queda 206,896,551.7. El punto que correr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2,06, ¿cierto? Por 10 elevado a 8 metros partido por segundo o también kilómetros partido por segundo. Un kilómetro tiene 1000 metros, así que serían 206, ¿cierto? Kilómetros partido por segundo. Y la longitud de onda es la longitud de onda, ¿cierto? En el vacío, ¿cierto? Partido por el índice de refracción del medio. Son 5400 Armstrong, lo divides por 1,47 y eso te queda 3724,14 Armstrong. Pero un Armstrong son, aquí pongo 3,724 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a la menos 10 y eso te queda 3,724 por 10 elevado a la menos 7. Recordar que un Armstrong es 1 por 10 elevado a la menos 10 metros. Ahí les puse esa relación. Y en el vidrio, la velocidad de propagación en el vidrio es C partido por N. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8, lo divido por índice de refracción del vidrio y eso te queda 193.548.4 kilómetros partido por segundo, o podríamos llevarlo a metros también, corremos la coma 3 lugares, 193,458 metros partido por segundo, y la longitud de onda es la longitud de onda nueva en el vidrio, ¿cierto? La longitud de onda en el vacío, 5.400 Armstrong, partido por el índice de refracción, N que vale en el vidrio 1,55 y eso te queda 3.483,4 Armstrong y esos son, corre la coma 3 lugares por 10 elevado a 3, por 10 elevado a la menos a la 3, por 10 elevado a la menos 10 y te queda 3,48 3 por 10 elevado a la menos 7 metros. Recordar que un Armstrong son 1 por 10 elevado a la menos 10 metros. ¿Preguntas, dudas? Yo no, profe. ¿Ah? ¿Perdón? No, yo no, profe. Ya. Recuerden por ahí que siempre dice la gente, o yo también lo he mencionado más de alguna vez, la velocidad de la luz es una constante, y uno dice 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Si uno lo deja hasta ahí, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, tiene que decir en el vacío, en el aire. Porque cuando la luz se mete, ¿cierto?, en un medio sólido transparente, se produce un proceso de amortiguación, es decir, la velocidad de la luz cambia, ¿cierto? Aquí tengo un ejercicio. Cambia cuando pasa a un medio sólido transparente. Aquí, ¿ves? Aquí tengo un trozo de vidrio en el cual incide en forma perpendicular un rayo de luz. Este vidrio, ¿cierto?, tiene un índice de refracción asociado. Entonces, cuando el haz de luz o el láser incide, llega con 3 por 10 elevado a 8. Pero cuando se está propagando en el medio, la velocidad de la luz disminuye a un valor, ¿cierto?, a un valor que depende del índice de refracción, porque esto es una estructura sólida, transparente, hay partículas, moléculas. Por lo tanto, ¿cierto?, se produce un proceso de amortiguación, puede bajar a un 2,5 por 10 elevado a 8. Fíjense aquí, bajó a 2 por 10 elevado a 8, de 3 por 10 elevado a 8 a 2 por 10 elevado a 8 es casi la nada,
y cuando sale nuevamente al aire o al vacío, vuelve a retomar su valor en cuestión. Entonces, cuando yo tengo una fibra óptica en la cual yo estoy transmitiendo una información, a través de la fibra óptica se produce una cierta retardación, pero esa retardación es pequeña, ¿ya? Son tiempos muy pequeños, ¿ya? Y la fibra óptica, como es un trozo de vidrio o poliestireno, ¿cierto? Un plástico que tiene un cierto recubrimiento, tiene un corazón y un forro, entonces obviamente se produce un proceso de amortiguación. Pero la velocidad es C, luego es B al interior y cuando sale nuevamente vale C. Problema 4. Sabiendo que la luz, que la velocidad de la luz en el agua es de 225.000 kilómetros partido por segundo y de 124.481 kilómetros partido por segundo en el diamante, hallar los índices de refracción absolutos en el agua y en el diamante, y letra B, hallar el índice de refracción relativo del agua respecto del aire. Entonces aquí tengo que en el agua el índice de refracción es N es C partido por B, nos dan la velocidad de la luz, que la sabemos, la velocidad de propagación son 2,25 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, porque esta aquí corre la coma 1, 2, 3, 4, 5, 2,25 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo, un kilómetro tiene 1000 metros, así que tú le adicionas 3 ceros más, por eso te queda por 10 elevado a 8. Y el índice de refracción del agua sería 1,33. Luego se mide la velocidad de propagación en el diamante, que vale 1,24 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Haces la razón C partido por B, donde C es la velocidad de la luz, y eso te queda un valor 2,42. Y el índice de refracción relativo agua-diamante, coloco primero el del agua y luego en orden sucesivo el diamante. Si me dijeran el índice de fracción diamante-agua, debería colocar 2,42 partido por 1,33. Pero como el orden es agua respecto del diamante, eso te queda 0,55, que es un número adimensional. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con estos valores, ¿cierto?, que están aquí, que son índices, son valores o ciertos números que no tienen unidades. Recuerda que el índice de refracción es un número puro. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bien, problema 5. Dice, ¿qué frecuencia tiene un rayo de luz en el agua y en el vidrio que tiene una longitud de onda de 3.684 astron? Recuerda que un astron son 1 por 10 elevado a la menos 10 metros, 3.161 astron respectivamente. Hallar su velocidad de propagación en ambos medios si sus índices de refracción son 1,33 y 1,55. Y letra B, ¿qué longitud de onda representará en el vacío y cuál será ahora su frecuencia? Entonces aquí tenemos en el agua la velocidad de propagación es C partido por N, la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8, el índice de refracción en el agua, ¿cierto?, 1,33, y eso te queda un valor de 225.000 kilómetros partido por segundo. O también 2,25 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y recuerda que la velocidad de propagación es el producto de lambda por F, ¿ya? Lambda por la frecuencia. De ahí despejo la frecuencia, lambda estaba multiplicando, pasa dividiendo. La longitud de onda son, ahí está, 3,684 por 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la menos 10, te queda 10 elevado a la menos 7, lo que acabo de explicar, en metros. Y esa razón te queda 6,107 por 10 elevado a 14 Hz. Lo mismo para el vidrio, la velocidad de propagación en el vidrio es la velocidad de la luz en el vacío, partido por n 1,55. Y eso te queda un valor de 193.548,38 kilómetros partido por segundo. Y eso también queda 1, 2, 3, 4, 5, 1,93 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Y como un kilómetro tiene 1000 metros, le asocio 3 ceros más y te queda 1,93 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y lambda ahora son 3161 por 10 elevado o aptron, o sea, esto es 3,684
161 por 10 elevado a 3 Armstrong, y un Armstrong son 10 elevado a la menos 10, así que te queda 3,161 por 10 elevado a la menos 7 metros. Hacemos la relación y te queda 6,105 por 10 elevado a 14 Hz. Entonces después la letra B dice qué longitud de onda presentará en el vacío. Entonces en el vacío la longitud de onda en el vacío es la velocidad de propagación en el agua por su índice de refracción, y eso te queda 3,684 por 10 elevado a la menos 7 metros por 1,33, te queda 4.900 Armstrong, que eso equivale a 3,161 por 10 a la menos 7 metros por 1,55 es lambda sub b por n sub b. Es decir, la frecuencia será la misma en los dos medios y en el vacío no cambia. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas, alguna consulta? No, profe. Ya. Vamos a colocar aquí, por si acaso. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo al tiro, por favor. Bien, nadie respondió, así que continuamos. Aquí hay un ejemplo 6, dice A, un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30 grados. ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejados y refractados? B, si el rayo luminoso se propagase desde el agua al aire, ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se representará el fenómeno de reflexión total? Dato, el índice de refracción del agua vale 4/3, y si uno lo busca en la tabla, 4/3, 4 dividido en 3, te queda 1,33 periódicos, que es el valor que está por ahí también circulando en la tabla anterior. Entonces ahí tenemos la situación gráfica, tenemos datos, el ángulo de incidencia vale 30 grados, proviene, ¿cierto?, de un medio, ¿cierto?, que es el aire, y pasa a otro medio que es el agua, 1,33 4/3. Tenemos la superficie, la interfase, aire-agua, tenemos la normal a 90 grados con la interfase, tenemos el ángulo de incidencia, y ya sabemos, ¿cierto?, que se cumple la ley de la reflexión,
si un rayo incidente, ¿cierto?, se refleja sobre el mismo medio con un mismo ángulo de incidencia, es decir, si esto vale 30 grados, esto vale 30 grados, pero también pasa al segundo medio. Y por el hecho de pasar de un primer medio a un segundo medio de un índice menor a uno mayor, porque este vale 1 y este vale 1,33, ¿qué pasa con el rayo que se refracta, pasa al segundo medio? Se quiebra acercándose a la normal. A mí lo que me están pidiendo es este ángulo, el ángulo que forma el reflejado con el refractado. Entonces aplico la ley de Snell, tengo N1, que vale 1 por el seno del ángulo de incidencia, es igual a 4 tercios por el seno del ángulo refractado. Esto te queda 1 por el seno de 30 grados, eso es 4 tercios por el seno del ángulo refractado. Saco el seno del ángulo refractado, el 3 está dividiendo, pasa multiplicando, 3 por 1 te queda 3, y el 4 que estaba multiplicando pasa dividiendo por el seno 30 grados. Y eso te da el seno del ángulo refractado. Entonces eso te queda, si tú colocas 3, si tú resuelves eso que está ahí, te queda 3 por el sin de 30 grados, eso te queda 1,5, y si lo divides en 4, eso te queda 0,375. Entonces después tú dices que el ángulo refractado es sin a la menos 1 de 0,375, y eso te queda 22,02. Este ángulo vale 22,02, el ángulo refractado. Y como todo el ángulo completo vale 90, entonces en la parte inferior, en el cuarto cuadrante, tú dices 90 menos 22,02 igual, y te queda un ángulo desde esa parte de la interfase hasta este rayo, te queda un ángulo de 67,98. Como ya tienes 30, le faltan 60 a la parte superior. Entonces tú dices 67,98 más 60 igual, y te queda 127,98, que sería, ¿cierto?, la suma del ángulo total entre el rayo reflejado y el rayo refractado. Ahora, para el caso de la reflexión total, se presenta a partir de un ángulo de incidencia llamado el ángulo límite. Ahí le vamos a colocar L. Esto lo vamos a hacer aquí mejor. Entonces ahí está el ángulo límite, le llamamos L sub límite, para el cual el ángulo refractado tiene un valor de 90 grados. Esto solo puede suceder cuando el rayo pasa de un medio más refringente a otro menos, es decir, de un índice mayor a uno menor. En este caso se está lanzando la información desde el agua hacia el aire, y por proceder de un medio mayor a uno menor, ahora el rayo, ¿cierto?, cuando se refracta, pasa al segundo medio, se quiebra alejándose de la normal. Entonces va a llegar en algún momento que yo puedo ir variando este ángulo, y esto se va acercando, ¿cierto?, al plano horizontal, y va a llegar un momento, ¿cierto?, en que se va, ¿cierto?, en línea paralela con la superficie, y si yo lo muevo, ese rayo refractado ya no se va por la línea, sino que se devuelve al mismo medio, produciéndose una reflexión total interna. Es decir, la superficie actuaría como un espejo y se refleja hacia abajo, hacia el mismo medio. Entonces, si uno, en este caso, el rayo pasa de un refringente a otro menor, en este caso el rayo pasa del agua al aire, el primer medio es el agua y el segundo medio, ¿cierto?, es el aire. Aplicando la ley de Snell, tengo el índice de refracción del agua 1,33, que es 4 tercios, por el seno del ángulo límite. Eso es igual al n del aire por el seno del ángulo 90 grados. ¿Dónde están los 90 grados? Aquí, ahí. Recuerda que es el rayo que hace respecto a la normal. Como se va hacia allá en forma paralela,
ese ángulo con esta normal forma un ángulo de 90 grados. Y seno de 90 grados vale 1, y 1 por 1 te queda 1, 4/3 por el seno del ángulo límite. De ahí despejamos el seno del ángulo límite, el 3 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 4 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces el seno, el ángulo límite, ¿cierto? Será sin a la menos 1 de 0,75, así que en este caso es de 48,59 grados, que es el ángulo límite, en el cual yo puedo lanzar la información. Si yo sobrepaso ese valor, se va a reflejar, ¿cierto?, hacia el agua en cuestión. Ya que están en la onda de la Eurocopa, ¿cierto? Y hay que determinar el valor máximo del ángulo beta, eso es cierto, de la figura para que el buzo que se encuentra bajo el agua pueda ver una pelota que flota en la superficie. Dato, la velocidad del agua, la velocidad de propagación en el agua es 2,3 por 10 elevado a 8, y la velocidad de propagación es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Entonces obviamente el rayo se va a refractar y se va a ir, ¿cierto?, formando un ángulo alfa de 90 grados respecto a la normal, y el tipo va a poder ver la pelota que está flotando. En este caso el ángulo de incidencia es de 90 grados, ¿ya? Aplicamos la ley de Snell en el paso del aire hacia el agua. Entonces tenemos el n del aire por el seno del ángulo de incidencia, ¿cierto?, por el n del agua por el seno del ángulo refractado. El seno del ángulo refractado, entonces el n del agua que estaba multiplicando pasa dividiendo, te queda que el n del aire por el seno incidente por el n del agua. El n del aire, ¿cierto?, es 1, seno 90 grados vale 1, ahí está 1 por 1, y el n del agua, como no sabemos el índice de refracción del agua, aquí lo expresaron en función de c por la velocidad de propagación en el agua. 3 exponente 8 partido por 2,3 exponente 8 en el agua. Y eso te queda un valor de 0,76. Y si tú aplicas sin a la menos 1, o sea, alfa o R, ¿cierto? Sin a la menos 1 de 0,73 te queda 50 grados. Por lo tanto, cuando el ángulo beta sea mayor a 50 grados, digamos, el buzo podrá ver la pelota en forma total en cuestión. Que en el fondo es una reflexión total interna, cuando sobrepasa, ¿cierto?, el ángulo límite. Preguntas, dudas, consultas. Bien, acá se tienen dos prismas idénticos de índice de refracción 1,65 a 45 grados, el prisma A y B, ambos tienen un índice de refracción 1,65. Un rayo láser incide perpendicularmente en la cara A, determina si existirá una luz emergente por la cara B, por este lado, y realiza un diagrama de recorrido de los rayos si, letra A, el espacio entre los dos prismas es aire, o sea, n igual a 1. Y luego el espacio entre los dos prismas es agua, 1,33. Entonces la luz entra en el primer prisma de manera perpendicular, por lo tanto su dirección no cambia. Llega acá, no cambiaría al pasar del aire al primer prisma. Esto quiere decir que incidirá en la segunda cara del prisma con un ángulo 45 grados respecto a la normal. Entonces el ángulo de refracción del aire se puede calcular con la ley de Snell. Entonces va a incidir con un ángulo 45 grados respecto a la normal. ¿Por qué esa es la normal? Entonces viene aquí el rayo, incide en ese punto, y la normal, ¿no es cierto?, divide, es perpendicular, por lo tanto, como esto vale 45 grados, esto vale 45 y 45. Por eso que si dice se incide con 45 grados. Entonces el n del prisma 1, por el seno del ángulo de incidencia, que son 45 grados, se supone que sale al aire por el seno del ángulo refractado, debería pasar al segundo prisma, y si nosotros hacemos acá, despejamos el seno del ángulo refractado, te queda el n del prisma, que vale 1,65, me refiero al prisma A, por el seno del ángulo de incidencia, que son 45 grados, partido por el n del aire. Y si tú multiplicas 1,65 por el seno 45, eso te queda 1,65 por el seno de 45 grados,
Eso te queda 1,166726 y si eso lo divides por 1 te queda el mismo valor. Pero ahora si tú colocas en tu calculadora, no sé si me pueden ayudar o no, coloques inverso shift sin a la menos 1 de 1, para buscar el ángulo que cumple ese valor y te aparece matemática math error. ¿Qué significa? Que nuestra hipótesis de trabajo, pensando que esto va a salir al segundo medio y va a pasar por el aire hacia el segundo medio y se va a salir por la cara lateral, no es cierto, se produce una reflexión total interna y esto baja, ¿cierto?, en forma perpendicular a la base del prisma A. Por lo tanto, se produce una reflexión total interna. ¿Cuándo? Cuando esto está cubierto o esa pequeña franja tiene aire. Por lo tanto, el rayo no pasará del primer prisma al aire, ya que se produce el fenómeno de reflexión total y el rayo se refleja hacia el primer prisma con un mismo ángulo de incidencia, 45-45. Ahora, ¿qué sucede si hay agua? Entonces, si hay agua, sin embargo, tenemos el n del prisma 1 por el seno del incidente y el n del agua por el seno del ángulo refractado. Sacamos el seno del ángulo refractado, que sería el n del prisma, 1,65 por el ángulo de incidencia, 45 grados, partido por 1,33 y esto te queda 0,877. Es decir, se refracta, sale al segundo medio, se aleja de la normal con un ángulo de 61,3 respecto de esta normal en el segundo medio. Y luego que incide ahí, es decir, en este caso el rayo saldrá del primer prisma formando un ángulo 61,3 con la normal. Cuando vuelva a entrar al segundo prisma, de nuevo retomará la dirección inicial e incidirá en la cara B con un ángulo de 0 grados. Entonces se aplica nuevamente la ley de Snell. El n del agua por el seno del ángulo de incidencia es igual al n1 por el seno, que sería el n del aire, ¿cierto? Del primer prisma, perdón, por el seno del ángulo refractado. Entonces sacamos el seno del ángulo refractado, que es el n del agua, 1,33, por el seno de incidencia, que vale 0 grados, partido por el n del prisma, segundo prisma, 1,65, arriba te queda 0 y 0 partido por algo te queda 0, por lo tanto el ángulo de incidencia vale 0 grados. Es decir, el rayo no se desviará en la cara B, saldrá por la cara B con la misma dirección y sentido del rayo incidente en la cara A. Es decir, lo que se produce, un corrimiento lateral. Este incide paralelo a esa superficie y el rayo incide en forma perpendicular a la pared del primer prisma, se refracta, sigue en línea recta, ¿cierto? Y sale en forma perpendicular, ¿o cierto?, a la base o a la cara lateral del prisma B. Pero ¿qué es lo que pasa si tú proyectas el rayo azul con el verde? Son dos rayos, ¿o cierto?, paralelos. Es decir, se produce un corrimiento lateral. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Aló. Se me quedaron dormidos estos chiquillos. Ya, acá tenemos, dice desde el aire n igual a 1, incide un rayo de luz sobre un prisma de vidrio, 60, 90, 30. El índice de refracción del vidrio 1,5 con un ángulo de incidencia de 15 grados. Ahí están los 15 grados respecto de esa normal perpendicular a esta cara. Calcula el ángulo de I sub 2, que es ese ángulo que está ahí. Si se producirá el fenómeno de reflexión total en la cara mayor del prisma, es decir, en la hipotenusa. Entonces, al entrar el rayo, se refracta, como pasa del aire a un medio de índice de refracción mayor, se acerca a la normal. ¿Ya? Aplicamos la ley de Snell para determinar ese ángulo de refracción. El n del aire, por el seno del ángulo de incidencia, que son 15 grados, es igual al n del vidrio por el seno del ángulo refractado. Sacamos el seno del ángulo refractado como la razón entre el n del aire por el seno incidente partido por el n del vidrio. El n del aire vale 1,
el seno del ángulo de incidencia 15 grados, partido por 1,5 y eso te queda 0,173. Por lo tanto, el ángulo refractado tendrá un valor de 9,94, ¿cierto? 9,94 grados. Entonces, en este caso podemos ver del dibujo los 30 grados. Si yo proyecto eso para allá, ¿cierto? Entonces, esa perpendicular tengo el ángulo refractado más el incidente más los 30 grados, ¿cierto? Que están aquí abajo, te tiene que dar 90, la suma en cuestión. Es decir, el ángulo de incidente 2 es 90 menos 30 menos R, se queda 90 menos 30 menos 9,94, se sale con 50 grados. Ahí está la situación. Entonces tenemos los 30 más el ángulo incidente más el otro, te queda 50 grados. Es decir, el rayo llega a la siguiente cara del prisma formando un ángulo de 50 grados con la normal. Para que se produzca reflexión total en la cara del prisma mayor, debe incidir con ella con un ángulo mayor al ángulo límite. Entonces calculamos el seno del ángulo límite, tenemos el n del vidrio, se supone que sale al aire, el seno del ángulo límite es igual al n del aire por el seno de 90 grados. Sacamos el seno del ángulo límite como la razón o el cociente entre el n del aire por el seno de 90 grados partido por el n del vidrio. 1 por 1 partido por 1,5 te queda 0,6, es decir, el ángulo límite vale 41,8 grados. Por tanto, el ángulo de incidencia en esa cara y sus dos, que es de 50, es mayor que el ángulo límite. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se produce reflexión total interna. Sobrepasamos el valor del ángulo límite. Lo hicimos incidir con 50 y el ángulo límite vencía 41,8, por lo tanto, se va a reflejar en esta cara, no va a salir el segundo medio y lo va a hacer con el mismo ángulo de incidencia y sus dos. Preguntas, dudas, consultas. ¿Alguna consulta, duda? Bien, vamos a continuar. Este era el problema 8. Este es 9. Hay un haz de luz de frecuencia 5 por 10 elevado a 14, segundo a la menos 1, o Hertz, incide sobre un vidrio de índice de refracción n igual a 1,52 y de ancho d. ¿Ya? Si el ángulo que forma el haz incidente con la normal en el aire, 1,00, es de 30 grados, determina letrada la longitud de onda del haz de luz en el aire y en el vidrio. Letra B, el ángulo que forma el haz con la normal mientras atraviesa el vidrio y cuando emerge de nuevo en el aire. Datos C igual a 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces aquí tenemos un rayo incidente que incide sobre un vidrio de ancho D y que tiene un índice de refracción de 1,5. Entonces procede desde el aire hacia el vidrio, se aplica la longitud de onda en el aire
Recordemos que la velocidad de propagación se puede hallar a partir de la longitud de onda por la frecuencia. C es igual a lambda por F. Y la longitud de la onda del aire es C, 3 por 10 a la 8 partido por la frecuencia, 5 por 10 a la 14, lo que te queda una longitud de onda de 6 exponente a la menos 7 metros. Y la longitud de onda en el vidrio, en primer lugar hallamos la velocidad de propagación de la luz en el vidrio, definición del índice de refracción, y tenemos que la velocidad de propagación en el vidrio es el cociente entre C partido por el N del vidrio. C, la velocidad de la luz, el índice de refracción 1,52. Y esto te queda un valor de 1,97 exponente 8 metros partido por segundo. Y de la misma forma que en el caso anterior, la longitud de onda en el vidrio es la velocidad de propagación en el vidrio partido por F. Eso te queda 1,98 por 10 elevado a 1 por 10 elevado a 8 partido por la frecuencia, eso te queda 3,95 por 10 elevado a la menos 7 metros al interior del vidrio. Si aplicamos la ley de Snell para la refracción, considerando el medio incidente del aire y el medio refractado del vidrio, tenemos el seno de 30 grados incidente es igual al ángulo refractado, como el n del vidrio es igual al n del aire. Sacamos el seno del ángulo refractado, seno de 30 lo multiplicamos por el n del aire que vale 1, por eso ahí no está, partido por el n del vidrio y eso te queda un ángulo de 19,2 que es compatible con 30 y se refracta cuando pasa de un medio menor a uno mayor, ¿cierto? Acercándose a la normal. Se acerca a la normal. El ángulo ahora vale 19,2. Y si aplicamos nuevamente la ley de Snell, ahora considerando el medio incidente, en el otro extremo, aquí, entonces si aplicamos la ley de Snell, nuevamente pasando al segundo medio, el seno de 19,2, que sería el incidente, es igual al seno del ángulo refractado 2, como el n del aire partido por el n del vidrio. El seno refractado 2 es igual al n del vidrio por 19,2 dividido por el n del aire que vale 1 y eso te queda un ángulo refractado 2 en la otra cara lateral paralela de 30 grados, es decir, incide nuevamente, se quiebra alejándose de la normal con un ángulo equivalente al incidente y por lo tanto el rayo que emerge aquí es paralelo al anterior si yo lo proyecto, es decir, se produce un corrimiento lateral. Resultado operado ya que se trata de un sistema de caras de planas paralelas, el rayo cierto que sale del sistema con un ángulo igual al de entrada, paralelo al rayo incidente, y vea una distancia delta que depende del grosor de la lámina, del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción. Preguntas, duda, consulta. No, bro. Ya. El último problema que tengo hoy día para hoy es este. Les preparé una guía especial de ejercicios. Dice acá, un haz de luz roja penetra en una lámina de vidrio de 30 centímetros, la longitud L 30 centímetros, con un ángulo de incidencia alfa 1 de 45 grados. Explique si cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio y determine el ángulo de refracción. Entonces el color de la luz depende exclusivamente de su frecuencia y esta depende solo del foco, por lo que no cambia al pasar de un medio a otro. El color de la luz será el mismo, es decir, si la luz es roja afuera, dentro del vidrio sigue siendo roja porque depende de la frecuencia y la frecuencia no cambia. Lo que cambia, ¿cierto?, es la velocidad de propagación. Entonces si aplicamos la ley de Snell, para determinar alfa sub 2, tenemos el n1 por seno de alfa 1 es igual a n2 por seno de alfa 2. El N1 es aire por el seno de alfa 1 por el N del vidrio por el seno de alfa 2. El N del aire vale 1, el ángulo de incidencia vale 45 grados por 1,3 por el seno de alfa 2. Y eso te queda un seno del alfa 2, que el ángulo refractado es igual a 0,544. Eso resulta de multiplicar 1 por seno de 45 dividido en 1,33. Y eso te queda un ángulo de 32,95. Entonces el rayo llega aquí,
se refracta, pasa al segundo medio y se acerca a la normal. ¿Por qué razón? Porque viene de un índice menor a un índice mayor. 1 a 1,33. Se acerca a la normal. Luego nos preguntan, determine el ángulo de emergencia, ángulo del rayo cuando sale después de al atravesar la lámina. ¿Qué tiempo tarda la luz en atravesar la lámina? La velocidad de propagación 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, el n del aire 1 y en el vidrio 1,3. Como la superficie de separación entre los medios son paralelas, entre sí vemos que el ángulo con el que se refracta en el segundo medio, aquí el alfa L, porque cuando tú proyectas las normales, aquí en la zona azul tienes otra normal, entonces ese ángulo alfa 2 se repite aquí arriba por ser ángulo alterno externo. Entonces si tú aplicas Snell, entre los medios 1 y 2, N1 seno de alfa 1 es igual a N2 seno de alfa 2, y entre los medios 2 y 3, que sería este otro medio, tengo N2 por el seno de alfa 2 igual a N3 por el seno de alfa 3, por lo tanto, N1 seno de alfa 1 igual a N2 por seno de alfa 2 igual a N3 por el seno de alfa 3, como el caso del problema de los medios 1, 2 son el mismo n del aire, n1 igual a n3, llegamos a la conclusión de que el ángulo alfa 1 o el ángulo de emergencia es el mismo que la incidencia de 45 grados. Es decir, este rayo llega con 45, se acerca a lo normal, obteniendo un ángulo de 32, algo, incide con 1 porque es respecto a lo normal con 32, algo, pero sale al segundo medio con un ángulo de 45 grados. Entonces, si tú proyectas este rayo, sale en la misma dirección de este rayo, son dos rayos paralelos al proyectar este otro que está acá, y se produce un corrimiento lateral. Ahora, para calcular el tiempo, ¿cierto? Sabemos que la luz se propaga con una velocidad constante, por lo tanto aplicamos el movimiento relativo uniforme, distancia, velocidad por tiempo, o sea que el tiempo es distancia partido por la velocidad. Calculamos la velocidad a partir del índice de refracción. N2 en el vidrio es C partido por B sub 2, o sea la velocidad de propagación en el segundo medio es C partido por N, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo partido por 1,3, y eso te queda 2,308 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y la distancia que tiene que recorrer, ¿cierto? La luz es L, que tiene un espesor de 0,3 metros, aquí está, el espesor son 30 centímetros, dividido en 100, 0,3, entonces te queda que coseno de alfa 2 es cateto adyacente, L partido por la hipotenusa, que es D. O sea que D es L partido por el coseno de alfa sub 2, ¿cierto? Coseno de alfa sub 2 es cateto adyacente partido por la hipotenusa, donde la hipotenusa vale D, y D vale L coseno de alfa sub 2. 0,3 partido por el coseno de 32,95, te queda 0,3575 metros. Y el tiempo será la distancia que recorre, 0,3575, que es esta distancia en rojo, no esta distancia, el ancho del espesor del vidrio, partido por su velocidad de propagación, y eso te queda 1,459 por 10 a la hora menos 9 segundos. Es decir, 1,549 nanosegundos. Recuerden que un nano es 10 a la hora menos 9 segundos. Pregunta, duda, consulta. Profe, disculpe, en futuros ejercicios quiere que también pasemos los segundos a, a su respectiva unidad, o Claro, lo vamos a dejar en anotación claro, si son científica. nano, no, lo puedes dejar como 1,549 por 10 a la hora menos 9 segundos, pero uno aprovechando este proceso de conversión que te va a perseguir siempre, lo dejas como nanosegundo, cualquiera de las dos opciones da lo mismo. Pero uno debería acostumbrarse, Ya. ¿cierto?, a estar reciclando esto en forma permanente. ¿Me entiendes? Ya, gracias, profe. Ya. Para no confundir cosas como el voltaje, la corriente, ¿cierto? La potencia eléctrica que yo le mostré, ¿cierto? O sea, eso usted lo tiene que mantener en forma permanente. Por último, dice, hay un rayo de luz que se propaga por el agua con una longitud de 600 nanómetros. En ese medio, dicho
rayo incide sobre un vidrio formando un ángulo de 20 grados con la normal, calcule razonadamente la longitud de onda del vidrio, cambia el color del rayo de luz, el ángulo que forman los rayos refractados y reflejados y refractados, te da la velocidad de la luz en el vacío, el n del agua y el n del vidrio. Entonces este es un caso de refracción al incidir la luz sobre la superficie de separación de los dos medios, que es equivalente al anterior, se forma una nueva onda que se transmite en el nuevo medio. Este rayo refractado tiene una frecuencia que tiene igual frecuencia que el incidente, pero distinta velocidad de propagación y distinta longitud de onda. Entonces, al pasar de un medio a otro, la velocidad se mantiene constante, la frecuencia no cambia, perdón, al pasar de un medio a otro cambia la velocidad de propagación, cambia la longitud de onda, pero no cambia la frecuencia. El color es el mismo. También cambia la dirección y el ángulo que forma con la normal el punto. Entonces, al pasar al segundo medio, de un medio a otro, la longitud de onda cambia, ya que cambia su velocidad de propagación, sabiendo que la frecuencia es mu, n igual a c partido por la velocidad de propagación y que lambda es b partido por mu. Por lo tanto, te queda que lambda 1 por n1 es igual a lambda 2 por n2. Así la longitud de la onda en el vidrio será lambda sub 2, despejas ahí, el n2 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda lambda 1, n1 por n2, lambda 1 vale 600 nanómetros, un nano son 10 elevado a la menos 9, pero tienes 2 ceros acá, 6 por 10 elevado a 2, por 10 elevado a la menos 9 te queda 6 por 10 elevado a la menos 7. El n1 vale 1,33 y el n2 1,5. Por lo tanto, la nueva longitud de onda será la velocidad lambda 1 por la razón, ¿no es cierto?, entre los cocientes, y eso te queda 5,32 por 10 a la menos 7, que es equivalente a 532 nanómetros. El color de la luz cambia, ya que solo depende de la frecuencia, y esta es la misma en ambos medios, es decir, la frecuencia no cambia. Ahora, nos están pidiendo el valor, ¿no es cierto?, entre el rayo reflejado y refractado. Entonces, como vemos en el esquema, necesitamos conocer los ángulos que forman con la normal los rayos reflejados, ese rayo, y el refractado y el reflejado. Por la ley de la reflexión y refracción, sabemos que los rayos incidentes, reflejados y refractados, están en el mismo plano. El rayo reflejado incide con un rayo incidente que es igual a 20 grados, así que si esto vale 20, ese vale 20, esto vale 90 menos 20, o esto ya vale 70, porque ya tienes 20 más 70 son 90, así que ese ángulo respecto de la perpendicular de la normal y la interfase son 70 grados. Y los rayos incidentes refractados están relacionados por la ley de Snell. El N1 sería el N del sería 1,33 por el seno de 20 grados, es igual al N2, que vale 1,5 por el ángulo, ¿cierto?, refractado. Y el ángulo refractado te queda 0,303, así que te queda 17,64, que sería ese rayo. Entonces tienes que hacer la diferencia, 90 menos 17,64. Entonces ahí tienes la diferencia, y como esto vale 70, menos eso que está ahí, te queda un valor de 142,36 grados, que sería la suma de ambos rayos. Y se me acabaron los ejercicios que les preparé. ¿Preguntas, dudas, alguna consulta? ¿Aló? ¿Alguna consulta, duda? Bien, vamos a dejar la clase hoy día. Vamos a dejar la clase hoy día hasta el día de hoy, hasta aquí, ¿ya? Porque se me acabaron los ejercicios que yo le había preparado en forma adicional. Esta guía, más el PPT de la otra, ambas están en el aula virtual. Las subí ambas. Es cosa que usted la busque. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, chiquillos, que hoy día quedamos hasta aquí. ¿Les parece? Ok. Que estén bien. Chao, chao. Igualmente, profe, cuídese. Chao. Gracias a Chao, ustedes. profe. Gracias. Chao. Cuídese. Chao.